nuestro hermano Manuel nos leyó el versículo que vamos a estar estudiando en esta mañana, Filipenses capítulo 1, versículo 2. Es la continuación de la salutación del apóstol Pablo a los filipenses. Recapitulando un poco, la semana pasada vimos en la primera parte de la saturación cómo el apóstol Pablo nos instruye cómo debe estar estructurada la iglesia, constituida por santos, obispos y diáconos, pero lo principal y lo fundamental es que seamos santos en Cristo Jesús, ¿sí? Esa unión con Cristo Jesús es lo que sostiene la santidad, ¿no? Es lo fundamental para que los santos podamos llegar a esa madurez, a ese crecimiento, y de ahí surjan tanto maestros, pastores, obispos, ancianos, y como la estructura de la iglesia, ¿no? se forma así, ¿no? Por medio de los santos, en la unión con nuestro Señor Jesucristo, esa dedicación a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en esta mañana vamos a mirar la segunda parte de la salutación del apóstol Pablo a los filipenses. Filipenses 1:2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Me cuesta llamarle a esta segunda parte de la salutación de Pablo a los filipenses, me cuesta llamarle el típico saludo de Pablo a este versículo 2, porque esto es más que un saludo del apóstol Pablo. Para Pablo la gracia es una realidad que estaba tan inmersa en sus pensamientos, en sus argumentos, en su lenguaje, que él la usa más de 90 veces en todas sus cartas que él escribe. La idea y la realidad de la gracia es tan abrumadora en la vida de Pablo, que él nos dice que nuestro hablar tiene que ser con gracia. Eso nos lo dice en Colosenses 4:6. También nos dice que nuestro cantar tiene que ser con gracia. Eso nos lo dice en Colosenses 3:16. Él dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Para Pablo, servir en el ministerio era una gracia de Dios. Y ustedes notarán, los que hemos leído las 13 cartas del apóstol Pablo, que él no solo comienza con gracia y paz en sus 13 cartas, sino que también Pablo termina con la frase: gracia sea a vosotros de nuestro Señor Jesucristo, en sus 13 cartas. Entonces esto no es un simple saludo ni el típico saludo de Pablo, esto es algo más, ¿sí? En esta mañana vamos a tratar de entender lo que significa gracia y paz de una manera bíblica, y lo que significa gracia y paz para Pablo, y lo que él trata de decirle a los filipenses en este saludo, y de paso nos dice a nosotros, porque nosotros somos receptores de esta carta también, como los filipenses fueron en su tiempo. Entonces, en esta mañana vamos a tratar de entender lo que significa gracia y paz bíblicamente hablando, y lo que Pablo le trató de decir a los filipenses y nos dice ahora en esta mañana a nosotros. Entonces el servicio va a estar dividido en dos partes, ¿no? Lo que significa gracia y paz bíblicamente para Pablo, y lo que Pablo trató de decir o le dice a los filipenses y nos dice a nosotros en esta mañana. Gracia es una verdad tan gloriosa en la vida de Pablo, en el mundo, en la vida. La gracia es una verdad tan gloriosa en la Biblia, que sería muy pretencioso de mi parte decir que voy a definir o que vamos a comprender en su totalidad lo que significa la gracia y la paz de Dios en esta mañana, ¿no? Para poder entender esto en un solo sermón de unos cuantos minutos es insuficiente. Para Pablo, gracia resume salvación. Efesios 2:8. Yo leo para ustedes, en Efesios 2:8 dice:
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Podemos ver otro versículo como Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A partir de textos como estos, la conclusión es que para Pablo, describir gracia significa salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús por medio de su obra, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él compró nuestra salvación. En la cruz del Calvario, por la obra de Jesucristo, Él compró nuestra salvación. Esto es correcto, esto es bíblico, ¿sí? Pero no estaría mal preguntar en qué sentido la gracia es salvación. Y quiero mencionar 3 sentidos en que la gracia describe la salvación. Número 1, describe un acercamiento. Número 2, describe beneficios. Y número 3, describe el carácter gratuito de esos beneficios. Para tratar de entender qué es gracia, vamos a ver estos 3 aspectos. Número 1, describe un acercamiento. Y un acercamiento es la acción de Dios hacia los pecadores. Y eso siempre Dios lo ha hecho. Cuando leemos el libro de Génesis y vemos que Adán pecó, vemos que Dios se acercó a él y Dios lo vistió, lo cubrió. Dice la Biblia que lo cubrió. Después vemos en el libro de Éxodo cómo Dios escuchó el clamor de su pueblo. Dios se acercó a su pueblo y lo redimió de la esclavitud de Egipto. Y lo sacó de la esclavitud de Egipto. Ahora Dios, de acuerdo con la carta de Juan, capítulo 1, Dios se ha acercado a nosotros en la persona de su Hijo. Y nosotros los pecadores, y aquí la Biblia es muy clara, estábamos muertos espiritualmente, condenados por nuestros pecados, enemistados con Dios, estábamos esclavizados por el pecado y separados de Él. Pero Dios se acerca a nosotros en Cristo Jesús. Dios se humaniza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Juan 1:14. Vamos a Juan 1:14. Cuando estén ahí me dan un amén. Amén. Juan 1:14. Dios se humaniza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se humaniza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y vimos su gloria como del unigénito y habitó entre nosotros. ¿Sí? Dios tomó la iniciativa, Él se acercó en Jesús y murió por nosotros los pecadores. Pablo dice en Efesios, en la carta de los Efesios, capítulo 3, dice que los gentiles, o sea, todos los que no somos judíos, ahí entramos los mexicanos también, todos los que no somos judíos, estábamos alejados de Cristo, alejados de Dios y alejados de todo bien que procede de Dios, y en Cristo hemos sido acercados a Dios. ¿Sí? Otra manera de decir este aspecto de la gracia, y lo voy a decir de esta manera: la gracia es la disposición de Dios de acercarse y tratar con compasión a sus enemigos y darles beneficios que ellos no merecen y que ellos no pueden obtener. Esa es una manera de decir. Otra manera es gracia. Gracia es el movimiento compasivo
y paciente de un Dios misericordioso hacia personas que lo desprecian y lo ofenden y que de paso se encuentran en un estado de miseria y desgracia. Así estábamos nosotros. Y ahí se acerca con nosotros. Acercamiento que procura perdonarlos, restaurarlos y bendecirlos. Gracia es la acción de un Dios que se acerca a pecadores despreciables, culpables y enemigos para no tratarlos como se merecen. Al contrario, para darles perdón y nueva vida en Cristo Jesús. En ese sentido es cuando Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La primera idea de la gracia, entonces podemos ver que la primera idea de la gracia, la referencia a la acción de Dios de acercarse a los hombres, a vivir por nosotros la vida que no podíamos vivir, a morir en la cruz del Calvario como un hecho histórico, un hecho real, verificable para salvar a pecadores como nosotros. El segundo punto de la gracia también describe los beneficios de la salvación. Habíamos dicho que la gracia nos encuentra a todos los creyentes en un estado deplorable. Estábamos muertos, condenados por nuestro pecado, y para Dios poder restaurar esto, Dios envía a su Hijo, y en la cruz Él obtiene, Él compra todos los beneficios que van a reparar toda nuestra condición, y para restaurar nuestra condición de muerte espiritual, Dios nos da vida para solucionar el problema de la condena de nuestros pecados. Dios nos justifica por su gracia, nos perdona y nos da la justicia de Cristo, y para reparar nuestra enemistad para con Él, nos reconcilia por medio de Cristo, y lo hace por su gracia, y nos adopta como sus hijos. Luego, para que nuestra vida sea para su gloria, nos da promesas, y las promesas son por su gracia, y nos da su Espíritu para poder capacitarnos a la obediencia. Pablo llama a todos estos beneficios gracia. En Efesios 3:8, Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable es una palabra que quiere decir que son cosas que no podemos llegar a comprender en su totalidad. Las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sí? Es su gracia, su gracia es inescrutable, es algo que no podemos llegar a comprender en su totalidad. La humildad es un don de su gracia. Del tiempo en que Dios tuvo misericordia de usted a esta fecha, los que son casados y tu esposa te dice, oye, de antes, ahora yo veo que eres más humilde. O al revés, ¿no? El esposo le dice a la esposa de un tiempo atrás, ahora yo veo que eres más humilde. Pues esa humildad es un don de su gracia, es una gracia que Dios nos está dando. No es de nosotros, es un regalo que Dios nos da por su gracia. El servir en la iglesia
servir en cualquier área del ministerio de la iglesia, ya sea limpiando, ya sea barriendo, ya sea cocinando, haciendo el café, cantando, tocando la batería. Aquí, yo estando aquí en esta mañana, yo aquí parado, es un don de su gracia. El trabajo que usted tiene, del cual usted saca el sustento para su familia, para su vida diaria, es un don de su gracia. La habilidad que usted tiene para poder desempeñar ese trabajo, la capacidad que usted tiene para poder hacer su trabajo, es un don de su gracia. Todo lo que tenemos son dones de su gracia. Todo lo que hacemos es por su gracia. El levantarnos en la mañana y tener la fuerza para podernos levantar de la cama y abrir nuestros ojos es un don de su gracia. Y usted y yo podríamos decir, bueno, ¿y qué? ¿Acaso yo no merezco nada? ¿O yo no hago nada por mí mismo? La respuesta es no. La respuesta es no. Porque no merecemos nada. Los cristianos deberíamos de tener alergia a la palabra merecer. Deberíamos ser alérgicos a decir yo merezco o yo me lo merezco. Porque todo lo que proviene de Dios es por su gracia. Son regalos que no merecemos. Entonces, número 1, describe el acercamiento de Dios para salvarnos. Número 2, describe los beneficios de la gracia. Y número 3, describe el carácter gratuito de la salvación. Veámoslo de esta manera. Dios no nos debía nada. Y no le debía nada a nadie. Él ni estaba comprometido con ninguno de nosotros. Todos los seres humanos, todas sus criaturas, estábamos enemistados con Él. Todos lo odiamos. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos por naturaleza enemigos de Él. Dice la carta de los Romanos que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. ¿Sí? Pero Él toma la decisión. A mí me gusta, aunque no lo hablo mucho, me gusta el inglés. Y en inglés, para decir libre, se dice free. Y para decir gratis, se dice free también. Pero me gusta más el español. El español es más rico, más extenso. En español, para decir libre, se dice libertad o libremente. ¿Sí? Y para decir gratis, se dice gratis, ¿verdad? Entonces, digámoslo así, Dios tomó la decisión libremente de libertarnos, de darnos la libertad. Como decía el canto que entonábamos ahorita, al que el Hijo hace libre, es libre en verdad, dice, ¿verdad? Deberíamos añadir ese pedacito. Al que el Hijo libremente hace libre, es libre en verdad. Amén, amén. Dios no está obligado. Dios no le debe nada a nadie. Dios no tiene deudas con nadie. Con la única cosa con quien Él tiene deuda es con su gloria. Si es que así podemos llamarle.
Dios nos ha dado un regalo de su gracia. Esto lo podemos ver en Romanos 3:24. Dice Romanos 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Él toma libremente y nos da la libertad gratuitamente. ¿Qué es paz para Pablo? Para Pablo, paz es el resultado de la gracia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Póngase a pensar en esto, hermano. No solo había separación entre Dios y nosotros. Vayamos al libro de Isaías. Isaías 59, 59:2. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No solo había separación, sino que se había formado una enemistad, una guerra, un conflicto entre Dios y nosotros. Dios estaba airado con nosotros y se había hecho una separación entre nosotros y Él. Y de paso, merecíamos la ira de Dios. Éramos sus enemigos. Y Cristo en su muerte llevó esa ira y ahora nos ha reconciliado con el Padre. ¿Se acuerda de Romanos 1? Vamos a recordar qué dice Romanos 1. Romanos 5:1, perdón. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A este sacrificio Pablo le llama propiciación por nuestros pecados. Y a causa de esto, Dios ya no está contra nosotros, sino que Dios está por nosotros. El conflicto se ha cambiado por reconciliación. La guerra ha sido cambiada por paz. A Jesús, en el Antiguo Testamento, se le llama príncipe de paz. Cuando Jesús nació, los ángeles cantaban, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres en la tierra. Ahora vamos a la segunda parte, ¿qué es lo que Pablo quiere decirle a los filipenses y a nosotros? Ya vimos lo que es bíblicamente gracia y paz. Ahora vamos a ver qué quiere decirle Pablo a los filipenses y a nosotros mismos en esta mañana. A todos nosotros los cristianos, gracia y paz
por qué nos dice gracia y paz si ya todos la tenemos? La respuesta es porque Él quiere. Dios quiere que la gracia y la paz sean las realidades que estén presentes en nuestras mentes, en nuestro corazón, para que podamos ponerla en obras. Que la gracia y la paz sea lo que gobierne, dirija y motive nuestras vidas. Él quiere que la gracia y la paz sean realidades dominantes en la vida de los creyentes. Por eso dije que esto no es un mero saludo o el clásico saludo de Pablo. Es más que eso. Es un deseo de Pablo para los filipenses y para nosotros. Dice: yo, Pablo, deseo que ustedes experimenten en mayores medidas la realidad de esa gracia y de esa paz, porque Pablo quiere que experimentemos más de esa gracia y más de esa paz. ¿Por qué? ¿Por qué Él pide que experimentemos más de esa gracia y más de esa paz? Lo voy a poner así. En la vida de los cristianos, figure usted que son dos avenidas, dos carreteras. Las dos carreteras van juntas y van hacia el mismo lugar. En una carretera va el pecado y en otra carretera va la aflicción. ¿Sí? Cuando usted no está batallando con el pecado, está batallando con la aflicción. O está batallando con las dos al mismo tiempo. Como dijera un dicho popular, cuando no es Chana es Juana. O está batallando con las dos. En este mundo vamos a sufrir con la maldad que impera en este mundo. En este mundo vamos a batallar con la maldad de nuestro corazón, con los deseos de nuestro corazón. Y va a venir la tentación del pecado a nuestras vidas. Y vamos a necesitar esa gracia de Dios que abunde en nuestra vida para que nos perdone, nos siga perdonando, para que podamos venir delante de Él a pedirle perdón, porque seguimos siendo pecadores, hermanos. Seguimos viviendo en este mundo, en esta carne que tiene deseos. Enrique Calderón sigue teniendo malos pensamientos, sigue teniendo tentaciones. Y hay veces que tropiezo, que caigo. Y espero no ser el único, ¿verdad?, que tiene esas luchas, esas pruebas. ¿Sí? Pero esa gracia me permite venir delante de Dios y ponerme a cuentas con Él. Esa gracia es la que me mueve a mí, Enrique Calderón, a venir delante de Él y pedirle perdón por lo que yo sigo ofendiendo. Y esa gracia es lo que me mueve también para no vivir pecando. ¿Sí? Porque aunque somos pecadores, ya no practicamos el pecado. ¿Sí? Entonces necesitamos cada día más de esa gracia. Y necesitamos cada día más de esa paz. Porque como hemos dicho, las aflicciones vienen. Pueden ser de salud, pueden ser económicas, pueden ser problemas familiares, pueden ser infinidad de cosas que hay en la vida. ¿Sí? Y necesitamos que Dios nos siga dando de esa paz que
que solamente Él nos puede dar, esa paz que no nos da el mundo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces por eso Pablo le dice a los filipenses y nos dice a nosotros: gracia y paz a vosotros de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que esa gracia y esa paz se derrame, se siga derramando todos los días de nuestra vida, para que podamos seguir con esta carrera, que prosigamos en este trayecto de vida que tenemos aquí en este mundo, para que podamos alcanzar la meta, que es un día, primeramente Dios, cuando ya no estemos aquí, que Dios nos recoja y estemos en su presencia y podamos estar junto con Él y con nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer me gozaba, mi esposa me comentaba cómo estudiando el capítulo 11 del libro Descubriendo, con las hermanas, cómo estaban analizando los versículos, ¿no?, de la oración de Pablo en Efesios 3, y cómo se quebraban, ¿no? Cómo se quebraban y cómo impactaba sus vidas. Y de eso se trata los estudios que hemos estado teniendo en la sección de Descubriendo, que esos estudios impacten nuestra vida, que nos motiven a seguir adelante, a ir creciendo, ¿verdad? Y que nos impulsen a servir en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El apóstol Pablo, en cierto momento le pidió a Dios que le quitara un aguijón que él tenía en su carne, y Dios le contestó: bástate en mi gracia. Y Pablo lo entendió. Por eso Pablo después dice: cuando débil soy, más fuerte soy. El apóstol Pablo, con esto quiero terminar, en la oración que hace en Efesios 3, verso 14, dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente que lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Todos los cristianos ya tenemos esa gracia y esa paz. Y el deseo del apóstol Pablo es que esa gracia y esa paz sobreabunde en cada uno de nosotros. Si ya lo has experimentado, es mi deseo también que la sigas experimentando en gran manera todavía más. Si por alguna manera todavía no lo has experimentado, si llevas años batallando, luchando con pecados, con cosas que atormentan tu vida, con cosas que no te han permitido dar ese paso
avanzar hacia esa decisión. Agárrate de la gracia de Dios. Pídele a Dios que te conceda el arrepentimiento. Pídele a Dios misericordia. Yo no te voy a decir que hagas una oración de fe. Yo te aconsejo que dobles tus rodillas y que le pidas a Dios. Pídele a Dios misericordia, pídele a Dios que te salve, que te ayude con eso, que te conceda esa gracia para que pueda venir esa paz a tu vida también. Esta mañana ese es mi deseo, y como el apóstol Pablo, que sigamos creciendo en esa gracia y en esa paz. Nos ponemos de pie.